Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta maravillosa y gloriosa mañana. Estamos alegres, ¿verdad? Romanos capítulo 13. Hoy comenzamos desde el primer versículo. ¿Lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por medio de Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar de sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Oramos. Padre, que en gloria reinas, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Damos gracias, eterno Dios, en esta hora, porque tú nos concedes estar en esta casa gloriosa, en tu casa de oración, para que juntos adoráramos. Nos has permitido, Señor, ya gozarnos en la comunión de los santos, y ahora te rogamos nos permitas gozarnos en tu palabra. Enséñanos, por favor, instrúyenos, ilumínanos con tu Espíritu Santo, para que en tu palabra encontremos exhortación, encauce en el buen camino, pero también esperanza. Tu palabra nos limpia de todo pecado. Tu palabra es poderosa porque es viva y tiene fiel cumplimiento en todos los tiempos y hasta la eternidad. Bendiga pues a cada hermano y a cada hermana presente y a cada vidente oyente de esta palabra en cualquier tiempo, y alcanza nuestras familias para bendición. Toda fuerza del mal se disipa y nosotros somos libres por el poder de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo, el tema general es las relaciones con el gobierno. Seguimos estudiando sobre la responsabilidad de los cristianos en sus relaciones. Ya vimos las relaciones con los demás cristianos, ya vimos las relaciones con los no cristianos en las enseñanzas del capítulo anterior. Hoy, las relaciones con el gobierno, la obligación frente al gobierno, el cumplimiento del Estado de Derecho y también el testimonio que debe dar, el papel que juega frente a los conflictos en el gobierno. Así que aquí vamos a ver el servicio de los hijos de Dios, pero también el servicio de los individuos que están fungiendo como autoridades en el gobierno. Vamos a ver también que cada creyente es un ciudadano de este mundo, con obligaciones frente al gobierno, pero también es un ciudadano del cielo. Esto le hace tener doble responsabilidad: la responsabilidad con el Señor y la responsabilidad
con su nación. En esta doble responsabilidad, si hubiese en un momento determinado un conflicto entre ambas responsabilidades, seguramente nos inclinaremos y tomaremos como primera y más grande responsabilidad para con el Señor que para con los hombres de la tierra. Eso es seguro. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesucristo dejó claramente este tema. Él estableció con claridad este principio. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese que un día, seguramente la gente impulsada por los fariseos, que de hecho ellos pretendían hacer una rebelión contra el gobierno o contra el imperio romano, invitaron a Jesús a que diera una definición o un punto de vista con respecto a la obligación que tenían de pagar tributo a los romanos. Entonces le preguntan si era lícito pagar el tributo a César, y Jesús sencillamente les dice: ¿alguien tiene una moneda? Traigan una moneda. Esto lo van a encontrar ustedes en el capítulo 22 del libro de Mateo, desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Cuando le llevan la moneda, él lo primero que hace es volvérselas hacia ellos y les dice: ¿de quién es esta descripción? ¿De quién además es esta imagen? Ellos inmediatamente dijeron: es del César, es del emperador, es del rey. Entonces Jesús dijo: dad al César lo que es de César, pero dadle a Dios lo que es de Dios. Muchos pastores dicen que esto se refiere a los diezmos. No es verdad. En realidad, lo que Dios estaba estableciendo en ese momento mediante Jesucristo es que cada persona que es hijo de Dios por la gracia de Jesucristo debe tener bien definido su papel frente al gobierno y su papel como cristiano. Los gobiernos, sin lugar a dudas, de acuerdo a esta palabra que ya hemos leído y que estamos estudiando hoy, son ordenados por Dios. Y evidentemente nosotros los cristianos tenemos una responsabilidad hacia y frente a nuestros gobiernos. Y una de las principales es interceder, es orar por el gobierno de turno. 1 Timoteo 2, del versículo 1 al 3, vemos cómo Pablo le deja clara esta responsabilidad a Timoteo. Leámoslo, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ni uno quedaba excluido, por todos los hombres. Pero me impacta lo que dice el segundo párrafo: por los reyes y por todos los que tienen autoridad. ¿Se dan cuenta? Una responsabilidad frente a nuestro gobierno como cristianos es la intercesión, es la oración, es las súplicas, inclusive hacer acciones de gracias, dar gracias a Dios porque se mantiene estable el Estado de Derecho, porque se mantiene estable el gobierno, porque se mantiene la democracia a pesar
de que hay mucha corrupción. Porque aquí dice por los reyes y por todos los que tienen autoridad. ¿Para qué? Sencillamente para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esto lo hacemos para que nos apoye el gobierno en ninguna manera. Él dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Es bueno delante de nuestro Dios y Salvador. De tal manera pues que habiendo leído esta exhortación que Pablo hace a Timoteo, nos queda claro que el orar por las autoridades es una responsabilidad de todos los creyentes genuinos. Pero tenemos una doble responsabilidad. Sabemos que es el orar por las autoridades y por nuestro gobierno. ¿Y cuál es la otra? El deber de nosotros como cristianos frente a esa responsabilidad ante el Señor y ante el cielo, como ciudadanos espirituales, como ciudadanos del cielo, es mantener el testimonio para que el Evangelio crezca, para que el Evangelio tenga buena fama, porque nosotros como creyentes, nuestro deber es espiritual, pero nuestro deber frente al gobierno es secular. Por eso dije que es secundario, pero debemos hacerlo. Ahora bien, podemos fusionar esas dos responsabilidades en ninguna manera. No se debe fusionar iglesia, oiga, con gobierno. Eso lo dijo claro el Señor. Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Debéis mantener esas dos funciones separadas. Pero ¿qué pasó con la iglesia tradicional? Fusionaron iglesia con gobierno y a la iglesia le repartieron funciones y por eso surgieron, más bien dicho, los tribunales eclesiásticos. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Trágicas decisiones, sentencias injustas y ejecuciones diabólicas. Y eso no paró nada bien, porque no se puede fusionar iglesia con gobierno. El Señor dijo que hay que tener separadas esas dos funciones porque son totalmente diferentes, y si las combinamos va a fracasar, porque no se va a poder mantener la iglesia y el Estado como entidades separadas y distintas, habiéndolas fusionado o habiéndolas unido. Ahora bien, en este tiempo, dirá usted, los gobiernos y las autoridades han sucumbido en lo ilícito. No merecen que oremos por ellas. Dios no tiene nada que ver ya con las autoridades. Quizás las abandonó para que hagan lo que quieran. No es verdad. Pudiera decir usted, pero es que, hermano, en el tiempo de Pablo las autoridades eran diferentes, las autoridades eran justas, las autoridades eran buenas. No es cierto tampoco. La historia nos dice que las autoridades en los días de Pablo eran malvadas y asesinas, eran sin misericordia. ¿Sabe usted quién estaba de emperador de Roma en los días de Pablo? Era un desahuciado, era un desquiciado, era un loco, era Nerón. Tanto así que quemó a su propio pueblo, le prendió fuego a Roma para acusar a los cristianos de haber incendiado la ciudad. Basta con esto para que sepamos quién era el mandamás,
¿Quién era el cabecilla de las autoridades en ese entonces? Por su parte, podemos darnos cuenta que existía Pilato, existía Herodes con sus trágicos y crueles actos. Pero Pablo, ¿qué está diciendo ahora? Que los creyentes deben obedecer a las autoridades, que los creyentes deben orar por las autoridades, deben hacer acciones de gracias por la estabilidad en el gobierno. ¿Se da cuenta usted? No, entonces depende de que si es bueno o es malo el gobierno de turno, el cristiano va a orar o va a dejar de orar. Es una obligación permanente, es siempre parte de su trabajo. Habiendo hecho esta introducción, tenemos claro lo que es el capítulo 13, de lo que trata. Es muy importante cuando se comienza un capítulo que estemos aquí, porque es cuando hacemos una reseña o un resumen de lo que contempla o de lo que estudiaremos en ese capítulo. Ahora ustedes saben todo lo que veremos aquí. Comenzamos verso por verso, iniciando por donde se debe comenzar. Verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es Dios de orden. Y obviamente Él dio el modelo de orden. Las naciones han legislado y la terminología que se usa ha sido extraída de la ley de Dios. Todos esos términos jurídicos que se manejan han salido de la palabra de Dios, de la ley de Dios. En este primer versículo nos damos cuenta que ustedes y yo debemos obedecer el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es el conjunto de normas jurídicas, es el conjunto de leyes de cada país. Y las autoridades, valga la redundancia, ejercen su autoridad a través de ese conjunto de normas o de leyes. Y dice: sométase todos los cristianos a las autoridades. ¿Por qué razón? Debido, o en todo caso, porque estas han sido establecidas por Dios. Claro que el cristiano en un momento determinado se decepciona cuando ve que los poderes malignos de este mundo, que están bajo la influencia del maligno, han sucumbido a las autoridades o a los individuos que están en el gobierno de turno, pues en la corrupción, y esto se ha generalizado en todos los poderes de gobierno, y pareciera que se va a derrumbar nuestro país o los países del mundo en este tiempo, pero eso tampoco es cierto. No depende de los individuos que están ahí, sino que también depende de la voluntad de Dios, a pesar de que el maligno ha influenciado a las autoridades de turno para hacer lo malo. Pero recuérdese, a última instancia es Dios el que tiene y ejerce el control. Aquí pudiera surgir una pregunta, un cuestionamiento: ¿cómo así que Dios es en última instancia el que tiene el control? Sí, porque Dios no se involucra en lo malo. Es Dios que tiene el control de que permanezcan las naciones hasta el tiempo del cumplimiento de la profecía para el fin. Pero Él no se involucra tampoco en todo lo malo que hacen. Sin embargo, van a perdurar ahí hasta el tiempo que Dios lo ha establecido. La pregunta es: ¿por qué cayeron los grandes imperios que la Biblia describe
que la historia describe con gran pompa y con gran orgullo. Oiga usted, se jactaban de lo que habían llegado a ser. ¿Y cómo es que se derrumbaron hasta su ruina total? Porque sus imperios pareciera que nunca iban a caer. ¿Cuáles imperios? Podemos hablar, por ejemplo, de los babilonios, podemos hablar de los egipcios, podemos hablar de los romanos, podemos hablar de los otomanos. Oigan ustedes, imperios muy poderosos. Pero, ¿por qué cayeron? Por lo mismo, porque sucumbieron en actos ilícitos y la ilegalidad los llevó precisamente a ese desenlace inexorable que Dios mismo permitió para su caída. Así que Dios siempre ha tenido el control y aún tiene autoridad sobre la tierra y el mundo que Él creó. Así que su trono está firme. ¿Cómo podemos saber esto? Según lo que la Biblia nos cuenta, Isaías era el profeta del momento, Usías era el rey de Judá y fue muy buen rey, gobernó bien. Isaías pues miraba su esperanza para Judá en este rey que había hecho las cosas muy bien. Pero de pronto muere. Isaías está preocupado, está desanimado. ¿Por qué razón? Porque él cree que ahora el gobierno va a desintegrarse, porque había muerto Usías. Entonces él, en esa tristeza, en ese desánimo, buscó el mejor lugar. El lugar que debe buscar el cristiano en los momentos difíciles y en los momentos alegres también. En los momentos de alegría, de abundancia, uno viene pues a cantar y adorar. En los momentos de tristeza, de desánimo, uno viene para buscar el rostro del Señor, para encontrar fortaleza en Él y nuevamente comenzar, porque nosotros somos seres hechos para adorar a Dios. Entonces él se va para el templo y estando ahí, oiga, se da cuenta de que al entrar a la presencia de Dios, sus ojos son abiertos y puede ver, oiga usted, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice la palabra. ¿Qué es el mensaje que estaba recibiendo en realidad? Es que el rey Usías, a quien él miraba como la esperanza de Judá, había muerto, pero el reino de Judá no dependía de Usías, sino de Dios. Entonces había muerto ese rey, pero Dios estaba vivo. Dios estaba ocupando su puesto, estaba en un trono alto, grande y sublime. Así que, hermana y hermano, Dios tiene el control y el creyente se debe en su lealtad primeramente a Dios. Y en cuanto al gobierno, ¿a qué se debe? Pues en sumisión. Sométase, ¿verdad?, toda persona a las autoridades correspondientes. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Condenación. La condenación no es referente a la condenación eterna. Hoy estoy comenzando como que del último párrafo, ¿verdad? Porque acarrean condenación no se refiere a que pueda perder la salvación si desobedece a las autoridades, o si las obedece puede pues traer salvación para su alma. No es salvación del alma o condenación del alma, sino está hablando precisamente en su relación y en su obligación con el gobierno frente a las autoridades correspondientes. Entonces, aquí lo que nos está dejando clara la palabra es
que ustedes y yo y todo creyente está excluido de la posibilidad para que tome rebelión o revolución para hacer cambios por la fuerza en un gobierno determinado. No puede uno participar en manifestaciones. Oiga, mi hermano Mario y yo fuimos invitados una y otra vez para hacer manifestaciones cuando le estaban reclamando al gobierno una indemnización para los militares. Nunca fuimos nosotros ni a reuniones que hacían en este lugar, mucho menos a una manifestación. Una vez viajé yo con los que fueron allá porque me salía más barato el pasaje. Me subí, pagué mi pasaje ahí, 50 quetzales ida y vuelta. Me fui con ellos, pero solo llegamos al lugar. Me despedí de algunos amigos, me fui a hacer un trámite que de hecho era de la iglesia. Y a la hora que ya tenía yo el trámite, le llamé a un amigo y le dije, ¿dónde está? Ya terminaron de manifestar. Y me dijo, sí, ya ahorita nos vamos a ir a para donde dejamos el bus. Ah, bueno. Pero como yo estaba cerca, llegué hacia donde estaba el bus. No volví a donde fueron a hacer su supuesta manifestación. Nunca participé en manifestaciones ni en reuniones para reclamarle algo al gobierno. Sin embargo, cuando pagaron, nosotros fuimos uno de los primeros a que nos pagaron. A mi hermano Mario y yo. No es necesario hacer cosas ilegales para que puedas tener un beneficio que te pertenece cuando el gobierno quiere dártelo. Entonces, el creyente no está autorizado para hacer manifestaciones de ninguna índole, porque eso viola nuestra constitución, viola las leyes. Entonces, no es permitido. Ustedes saben que aquí se han dado manifestaciones. Yo nunca he ido a una manifestación de esas. Y yo pienso que si alguno de ustedes fue, tal vez a ver lo que estaban haciendo. No creo que hayan ido con palos y piochas y asadones a manifestar, porque ahí es oponerse a la autoridad, es desafiar a las autoridades, es violar el Estado de Derecho. Y los que lo hacen, oigan, contra lo establecido por Dios, se resisten. Entonces, pudiera surgir una pregunta. ¿El creyente debe oponerse a los gobiernos malos y apoyar a los gobiernos buenos? Ahí sí, ¿verdad? Pudiera preguntar. Esto, pues, basado en que los gobiernos malos, quizá por ser influenciados por el maligno, son del diablo. Y los gobiernos buenos, pues, por ser buenos, pudieran ser los que Dios ha establecido. En ninguna manera. El creyente sencillamente debe ser partidario de la ley y el orden, y debe oponerse a toda ilegalidad y desobediencia civil. Eso es lo que debemos tener bien claro, que el creyente es partidario de la honradez y de la justicia, de la verdad, y siempre debe oponerse a la injusticia, a la mentira y a la corrupción. Eso es un hecho. Bueno, ¿hay algo que nos pueda decir que según la historia el pueblo de Dios ha hecho cambios en la sociedad, que el pueblo de Dios haya hecho cambios en el gobierno y que es parte de su responsabilidad? Nunca. Nunca. En los grandes momentos de las crisis, según la historia, ¿verdad?, pudiéramos decir que como los que estamos viviendo en la actualidad. Recuérdense que ahorita las naciones enteras, la economía de las naciones enteras, casi en su totalidad están en decadencia, están colapsando por los corruptos que llegan a ser de las suyas. Así que pudiéramos decir que según la historia, ¿el creyente ha tomado decisiones difíciles para hacer cambios? Nunca. No es un secreto para nadie que en este tiempo la ilegalidad está en su mero apogeo. Los corruptos están en su momento. El creyente debe oponerse a eso y no debe participar, aun cuando lo que está sucediendo es en nuestro propio gobierno.
¿Qué es de lo que tenemos que tener cuidado? Aquellos que deseen hacer cambios por medios no democráticos nos pueden invitar en un momento determinado. Aquí en Potrero Grande hay un grupo por ahí que viven llamando: todos vamos a ir a hacer manifestación al alcalde para que haga esto, para que haga el otro. Nunca escuchen esas voces. Hace un tiempo dijeron que iban a hacer unas manifestaciones aquí en el centro de la aldea, que iban a tapar. Yo di mi punto de vista en el grupo de WhatsApp y les dije: no estoy de acuerdo con eso, no es correcto hacerlo, por estas y estas razones. Muchos me criticaron y dijeron, hasta cristianos me criticaron y dijeron: ¿cómo es posible que él, siendo pastor, venga y esté opinando en un grupo del mundo y diciendo, ¿por qué no deja que hagan? No, esa es una función de nosotros. Lo que pasa es que el mundo quiere cerrarnos la boca para que no cumplamos con nuestra función. La función de nosotros también es que se haga todo lo que es legal. Debemos estar de acuerdo con lo legal, con lo correcto, con lo que es justo. Y no debemos participar. Oiga, pero el no hacer es una responsabilidad en contra. Porque recuérdese que se peca por acción o por omisión, como la ley se viola por acción o por omisión. Si yo, pudiendo decir que se haga lo que es correcto y que se deje de hacer lo incorrecto, no lo hago, estoy faltando al cumplimiento de mi función. Así que tenemos que tener cuidado de aliarnos con aquellas personas que quieren supuestamente hacer cambios o mejorar la condición de la sociedad o de la administración del gobierno central o del gobierno municipal a través de medios no democráticos. Nunca estemos de acuerdo, nunca participemos. ¿Hay alguna forma usando pues la democracia para oponernos? Claro que sí. El creyente debe oponerse. ¿Cómo se opone? Pues haciendo lo correcto, dando su voto a la persona que cree que es pues la apropiada. Evaluar a los que van a participar en las elecciones no es pecado, porque van a ser nuestras autoridades. Tengo que elegir a una persona que tenga principios. Oiga esto, tengo que votar por una persona que tenga esos principios cristianos. ¿Para qué? Para que se pueda de alguna manera proliferar lo bueno. ¿Hay algún hombre que sea bueno en la tierra? La Biblia dice que no hay ni un solo bueno, pero hay personas que comparten los ideales y los principios de la iglesia. Yo ya no confío en nadie, dicen algunos. Yo ya no confío en nadie, entonces yo solo confío en Dios. Está bien confiar en Dios, pero tiene que hacer lo que usted debe hacer. Mire, Juan el Bautista fue decapitado precisamente por Herodes. Jesucristo fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Santiago, el hermano de Juan, ustedes saben que fue decapitado por la espada de Herodes. Y oigan ustedes, y Pablo fue muerto bajo el poder de Nerón. ¿Y qué fue lo que está diciendo él? Mire, en ese contexto de vida, con esos trágicos acontecimientos, Pablo dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo que está establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten se acarrean condenación. A pesar de lo malo que fueran, a pesar de lo trágico que hicieran, él dice: tienen ustedes que someterse a esas autoridades. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el cristianismo nunca por sí ha llegado a ser un movimiento para mejorar el gobierno o la sociedad, pero sí ha tomado responsabilidad en lo que debe hacer. Primero, orar por sus autoridades, y en el momento que tiene que elegir, lo debe hacer con la dirección de Dios y haciendo juicios lógicos, evaluación lógica, no solo porque quiero ayudar a fulanito de tal, sino que tiene que hacerlo de una manera que haga la justicia. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación de los individuos. Y Pablo nunca anduvo diciendo: qué mal este gobierno,
qué mal está el servicio en las cárceles, no me dan buena comida, cómo me tratan mal. Nunca anduvo diciendo, y Pablo conocía casi todas las prisiones, porque de un lugar a otro que iba a predicar, siempre lo ponían preso. Pero él nunca estuvo diciendo, ¿verdad?, qué mal está este gobierno, qué mal está aquello, porque los que lo eligieron en su momento, lo hicieron bajo la dirección de Dios, y los que no lo hicieron, permitieron que lo hicieran los malos. Por eso es de que usted tiene que hacer una buena evaluación, porque es muy difícil poder decir hoy que hay que obedecer a un gobierno corrupto y todos presumen de buenos y hasta una sonrisa hipócrita se les ve, ¿verdad? Porque ellos mismos saben que son corruptos y dirán, ya me engañé a estos, pero no hay que dejarse engañar. ¿Qué es lo que está mal entonces en un gobierno corrupto? ¿Qué es lo que estaba mal en ese entonces cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos? Y sencillamente la maldad del corazón del ser humano. Así como hoy es la maldad del corazón de los seres humanos el que está mal, ¿verdad? Está caracterizado por un egoísmo natural, por esa misma naturaleza caída. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces nosotros? En primer lugar, tomar la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y obedecer la ley. Eso es lo que Pablo nos está diciendo precisamente. El cristianismo no es un movimiento para pretender cambiar las apariencias y las circunstancias temporales en los círculos de poder social. Eso nunca lo ha sido y nunca lo será. ¿Cuál es entonces la responsabilidad principal? Sigue siendo la de predicar el evangelio del poder de salvación. Y así podemos elegir a las autoridades que pueden llegar precisamente a ocupar dignamente esos cargos como cristianos auténticos, ¿verdad? Y si no hay cristianos auténticos, porque no necesariamente tienen que ser cristianos, pues entonces vamos de alguna manera a elegir a las personas que se aproximen y que puedan promover la aplicación de los elevados valores de la ética cristiana y de la vida de los buenos ciudadanos, y que hagan valer los derechos o que le permitan al ciudadano hacer valer sus derechos. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que funciona mal entonces en el gobierno? ¿Es el gobierno en sí? ¿Es la estructura de gobierno? Nunca. Se trata de un gobierno concreto que está bien establecido, pero que los individuos que ejercen el poder, pues con las limitaciones de su propia naturaleza humana caída, no han permitido el poder transformador del Señor. Vamos al verso 3 y al 4 de una vez. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener temor de las autoridades? Haz lo bueno. Mire, cuando uno hace lo bueno, cuando uno hace lo correcto, no va a tener miedo. Puede encontrar ahí a la policía y ahí usted va a encontrar a las patrullas. Puede parar donde usted está y usted no va a salir huyendo, porque usted no tiene ningún miedo, porque usted no tiene ningún temor. Bueno, pero si ha hecho lo malo, tal vez ni siquiera a uno le andan buscando a otra persona, o tal vez andan solo identificando y las personas salen corriendo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Si no quieres, oiga, tener temor de la autoridad, haz lo bueno, y en lugar vas a tener pues exaltación. ¿Qué van a decir las autoridades? Estos son buenos ciudadanos, estos son buenas personas, en Villahermosa no hay escándalo, en Potrero Grande la gente es colaboradora con la policía. Miren ustedes, aquí nunca nosotros hemos tenido problemas con la gente, nunca nos han intentado linchar. Porque ¿qué es lo que sucede en otras comunidades? Ni bien llega la policía, agarran sus gorgoditos y empiezan a pitar, y la gente se reúne para hacerle la guerra a la autoridad, para querer linchar a la autoridad. Pero ¿qué dice aquí? No hagas lo malo si no quieres vivir con temor, y vas a tener exaltación, vas a tener alabanza de ella. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque la autoridad siempre va a procurar el bien de la sociedad. Pero si haces lo malo, teme, porque no es
En vano que lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Tiene una función entonces, al que hace lo malo, darle lo que le corresponde según la justicia. ¿Qué es justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde. Y otros dicen que dar a cada quien lo que se merece, aunque hay una contradicción ahí. Unos dicen que no todo lo que le corresponde a alguien se lo merece, y otros dicen que no todo lo que se merece una persona le corresponde. Dígase, una persona pues apoya a un niño determinado y lo cría junto con sus hijos. En el momento de que éste muere, deja todas las propiedades intestadas. El que más trabajó fue el que fue arrullado para ser creado junto con los hijos. Pero cuando muere el padre de familia, y si se quedó intestado, según el derecho, al que se crió ahí no le corresponde nada, pero se merecía todo. Y el que está ahí, que es hijo legítimo, le corresponde todo, pero no se merece nada, porque se mantuvo siempre en la hamaca, pero el otro ajeno, ese fue el que trabajó. Entonces, no siempre se merece una persona lo que le corresponde, y no siempre le corresponde lo que se merece. Sin embargo, de alguna manera, la ley va a repartir justicia, pues, en su momento determinado, según las evidencias. Así que están allí para hacer justicia, para dar a cada quien lo que le otorgue la ley. La cuestión es que el gobierno existe sencillamente para mantener la ley y el orden. Cuando lo logra, qué bueno. Y cuando no lo logra, significa que ha fracasado. Y si ha fracasado, muchas veces los ciudadanos dicen hay que derrocarlo. Y ahí empiezan los disturbios. Sin embargo, el cristiano no debe estar de acuerdo para esa ruptura de gobierno. Porque aquí dice que debemos respetar a los magistrados cuando están inclusive aplicando la ley. En el verso 5, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, de acuerdo a lo que la Biblia dice aquí, no solo debemos nosotros tener cuidado y someternos a las autoridades porque seremos juzgados y seremos multados o castigados con prisión si no obedecemos, sino también para estar en paz con nosotros mismos por cuestión de la conciencia. Vamos al verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente en lo mismo. Aquí es en cuanto a los deberes tributarios, y con esto voy a rematar, porque aquí lo que está diciendo es que aunque no nos guste la forma en que se suministran y administran los impuestos del gobierno central o de las municipalidades, igual nosotros debemos pagar nuestros impuestos y no debemos andar haciendo huelgas o manifestaciones por lo que se haga. Uno cumple su obligación sencillamente y deja que ellos hagan lo que tienen que hacer, porque dice que son servidores de Dios, que atienden continuamente esto, y ellos también tienen que entregar cuentas delante de Dios. Servidores de Dios, y no son religiosos, no son cristianos, sí. Como conclusión, aquí se considera como autoridades de Dios, oiga, a los que están en el gobierno de turno, y esto significa que han sido designados por designios divinos cuando las personas los eligieron. Y aunque no sea religioso, pues de todas maneras está ocupando un cargo que Dios quería que ocupara, y esto nos obliga a nosotros a que seamos buenos ciudadanos y a que cumplamos con nuestras funciones y con nuestros deberes de orar por ellos y de someternos bajo su autoridad. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy, y no sé, por aquí vi una mano levantada, no sé si tiene alguna pregunta.